que la ley y el contrato no permite la extensión. Entonces esto lo he venido diciendo yo desde antes que llegue el 19 de enero del 2024. ¿Qué es lo que dice el ministerio? Que no se puede dar una extensión porque la ley y el contrato lo permite. ¿Y qué pasó del 19 de octubre, del 19 de enero del 2024 al 30 de noviembre que va a estar prorrogado ese contrato? La ley no lo permite, ni el contrato lo permite. ¿Y este periodo entre el 19 de enero y el 30 de noviembre, qué es? Si la Contraloría actuara como debería actuar, les debe pegar una glosa de Padre y Señor nuestro. E incluso se puede establecer indicios de responsabilidad penal. Porque actuaron de esa manera. Entonces, esto es grave lo que acaba de pasar. Entonces, si usted toma como referencia el contrato, más o menos 140 millones no se debía haber pagado un centavo, porque ya Petroecuador y el Estado no debía haber pagado $1 por el transporte de su propio petróleo, porque Petroecuador transporta parte de su petróleo a través del OCP. Y también Petroecuador debía ya haber cobrado a las compañías petroleras privadas por el transporte del crudo que se hace con el OCP. Entonces allí nomás hay un perjuicio de más o menos 130 millones de barriles, de 130 millones de dólares. Allí nomás. ¿Quién responde por ese perjuicio? Pero si se quedaron del 19 de enero al 30 de noviembre que se van a quedar, la pregunta del millón ecuatoriano y ecuatoriana que me está escuchando, ¿crees tú que de ahí no quedó ni un solo dolarito para los que sabemos? O sea, se quedaron gratis, o sea, les dieron una prorroguita, se hicieron los pendejos, les dejaron, les aguantaron, iban hasta julio, de julio les tiraron más adelante, y ahora van hasta noviembre. Ecuatoriano y ecuatoriana, por Dios, contéstame. ¿Que la empresa privada hace filantropía? ¿Son benefactores? La empresa privada no pierde $1. Y no solo que no pierde, sino que de todo hace un negocio descomunal, infla costos para que los periodos de amortización sean más largos. Y luego las grandes utilidades. Que la ley y el contrato no permite la extensión. Pero lo hicieron. Espérenme. Entonces esto lo he venido diciendo yo desde antes que llegue el 19 de enero del 2024. Desde cuando el gobierno de Lazo se hicieron los locos y no recibieron el inventario provisional para de esa manera hacer que calce matemáticamente el 19 de enero y que le entreguen la llave del oleoducto, figurativamente, porque no hay ninguna llave, y que sea a cargo de las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice en este comunicado? ¿Qué es lo que dice el ministerio? Que no se puede dar una extensión porque la ley y el contrato lo permite. ¿Y qué pasó del 19 de octubre, del 19 de enero del 2024 al 30 de noviembre que va a estar prorrogado ese contrato? La ley no lo permite, ni el contrato lo permite. ¿Y este periodo entre el 19 de enero y el 30 de noviembre, qué es? ¿Qué quiere decir ese contrato? ¿Qué es? O sea, está respaldado en la norma legal y en las cláusulas contractuales. Ellos mismos dicen que no. Por lo tanto, si la Contraloría actuara como debería actuar, les debe pegar una glosa de Padre y Señor nuestro. E incluso se puede establecer indicios de responsabilidad penal. Porque actuaron de esa manera. Entonces, esto es grave lo que acaba de pasar. Porque que lo digan incluso, y le pido que me mande ese comunicado, antes de que lo vuelen. Entonces, esto es grave porque ellos, y le voy a explicar por qué. Más o menos, así pero casi con una presión matemática. El oleoducto Cruz Pesados genera más o menos unos 154 millones de dólares al año. Son 189.000 barriles que se transporta por el oleoducto. A una tarifa de 2.14 por barril por 365 días al año. Entonces, 154 millones. Si esto va a ir hasta el 30 de noviembre, lo único que se queda por fuera es el mes de diciembre y 19 días. ¿Estamos claros? Se quedan 45 días por fuera. Entonces, si usted toma como referencia el contrato, más o menos 140 millones no se debía haber pagado un centavo, porque ya Petroecuador y el Estado
no debía haber pagado $1 el transporte de su propio petróleo, porque Petroecuador transporta parte de su petróleo a través del OCP. Y también Petroecuador debía ya haber cobrado a las compañías petroleras privadas por el transporte del crudo que se hace con el OCP. Entonces allí nomás hay un perjuicio de más o menos 130 millones de barriles, de 130 millones de dólares. Allí nomás. ¿Quién responde por ese perjuicio? Pero si se quedaron del 19 de enero al 30 de noviembre, que se van a quedar, la pregunta del millón ecuatoriano y ecuatoriana que me está escuchando, ¿crees tú que de ahí no quedó ni un solo dolarito para los que sabemos? O sea, se quedaron gratis, o sea, les dieron una prorroguita, se hicieron los pendejos, les dejaron, les aguantaron, iban hasta julio, de julio les tiraron más adelante, y ahora van hasta noviembre. Entonces, nos viene el tema. No les cayó nada. No les cayó nada. Entonces fue una cosa tan inocente que le hicieron. Primera cosa. Segunda, ¿qué es lo que debe pasar con el oleoducto? Lo que pasó en la época de Rodrigo Borja. Y eso que en esa época CEPEC era la empresa petrolera, tenía otro nombre, era la misma, pero tenía otro nombre. CEPEC no tenía gran experiencia en el transporte por oleoducto. Y sin embargo, Rodrigo Borja dijo, ese contrato se termina y tenemos que manejar ese oleoducto. Y lo que se hizo es contratar los técnicos ecuatorianos que trabajaban dentro de la Texaco para que se hagan cargo en la dirección de las actividades. Y no pasó absolutamente nada. Esto fue inicios de la década de 1990. Estamos en 2024. Ya Petroecuador tiene una experiencia de 34, 35 años en el manejo de oleoductos. ¿Qué es lo lógico, ecuatorianos? Por Dios, yo ya no sé cómo explicarlo. ¿Qué es lo lógico? Que con esa experiencia que tiene Petroecuador, que maneja un oleoducto más problemático que el OCP, porque es más antiguo, los motores ALCO ya no tienen repuestos y sin embargo se dan formas para fabricar repuestos chimbos, pongámosle la palabra, y funciona. Van a manejar con un dedo los oleoductos pesados. ¿Por qué no quieren que Petroecuador sea a cargo? Porque si Petroecuador sea a cargo no hay coimas. Entonces tiene que entrar al Estado el 30 de noviembre para volver a ser licitado. Porque de la licitación, entonces eligen el contratista y allí se caen, pues. Entonces por eso lo hacen. Porque viene la explicación que le van a dar, de una vez me anticipo. Porque son genios para eso. O sea, los pícaros son genios para todo. Entonces le dicen, es que lo que pasa es que tenemos que licitar porque hay que hacer algunas obras y el Ecuador no tiene plata, lo que dijo Novoa. Y como el Ecuador no tiene plata, entonces tenemos que hacer que esto siga una empresa privada manejando este oleoducto. Pero viene un tema, y la empresa que se va a hacer cargo del oleoducto, que puede ser la misma, verá, escúcheme bien, estamos 29 de octubre y grabes esta parte de la entrevista. La que puede ganar va a ser la misma Pampa Energía, la de la empresa argentina que estaba a cargo de los OCP. Sí, pero ya santifican todo y dicen, no, es que esto ya no es una extensión, esto es un nuevo contrato. Y les dan a los mismos con quienes ya los mantuvieron 11 meses y les dan el contrato. ¿Pero por qué tiene que ser una empresa de afuera? Porque de esa manera garantizan algún ingresito, pues mis amigos. Porque Petroecuador eso puede manejarlo con un dedo. Pero viene el tema. Digamos que van a hacer alguna obra a propósito de la erosión regresiva del río Coca, que una variante, que la vaina, que cualquier vaina, que son pretextos para justificar el despojo de un bien público, que ya es bien público, debería estar en manos del Estado. Y entonces viene la pregunta, ¿qué la empresa privada hace? Es la pregunta del millón. Ecuatoriano y ecuatoriana, por Dios, contéstame. ¿Qué la empresa privada hace? Filantropía. Son benefactores. La empresa privada no pierde $1. Y no solo que no pierde, sino que de todo hace un negocio descomunal, infla costos para que los periodos de amortización sean más largos. Y luego las grandes utilidades. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto costó el oleoducto Crudos Pesados para ser amortizado con las tarifas? 1.475 o 65 millones de dólares. Hay una diferencia de 10 millones que no está clara, pero póngale 1.465 millones. Eso costó. ¿Cuánto ofertó por un oleoducto de esa capacidad el cuerpo de ingenieros
en el año 2000 cuando se decidió otorgarle el contrato de delegación a OCP. ¿Cuánto ofertó? 560 millones. ¿Y cuánto ofertó? ¿Cuánto fue la solicitud de autorización presentada por OCP Limitada? 899 millones. Póngale 900 millones. Cuando se firmó el contrato, entre lo que pidieron la autorización para construir un oleoducto por 900 millones y entre lo que se firmó el contrato, ya en el contrato le metieron 1.100 millones. O sea, parió, de un día para otro parieron 200 millones de incremento. 1.100. Y al final terminó, entre comillas, costando 1.405 millones. Con lo cual hace ver que lo inflaron al proyecto. Lo inflaron para que alcance para todos. Porque con el oleoducto le taparon la boca con unos esparadrapos de oro a mucha gente y a muchos políticos del Ecuador. A muchos políticos del Ecuador. Y yo los conozco. Y les taparon. Y entonces, ahora están buscando otro concurso. Que de pronto gana la misma Pampa Energy. Dice, ¿qué culpa tenemos? La empresa ha tenido experiencia, ha estado acá, y bueno, ha estado trabajando bien, démosle no más. Entonces santificaron. Pero ahí queda pues, el tema. Pero la empresa, si va a hacer alguna inversión, ¿cómo va a recuperar la inversión? Con la tarifa, hijitos. Con la tarifa. 154 millones al año. Cualquier inversión que se haga de una nueva variante, ¿qué costará 40, 50, 60 millones de dólares ya mirando una variante grande? Sale de los 154 millones. Sale de eso y el Ecuador seguirá haciendo el papel de imbécil, pagando porque le transporten su propio petróleo. En beneficio y en aras a que se mantenga un negociado obsceno, asqueroso. Entonces, este es el Ecuador. Este es el Ecuador. Este es el Ecuador que no cambia. Y que los que están queriendo o le venden a la gente la idea de que van a cambiar, ni están en el tema ni les interesa. No nos olvidemos, mi querido Jairo. La Comisión de Fiscalización. Que cuando los llamaron a la comisión de la Asamblea a inicios del año, el viceministro entró pidiendo sesión reservada para tratar este tema y los asambleístas le aceptaron que sea reservada la sesión. ¿Qué reservada era? Un contrato tan simple y sencillo de transporte de crudo, sesión reservada. Y de ahí no volvieron a decir esta boca es mía, porque ya desde ese momento se comprometieron con el silencio. Pero sin embargo en las propagandas ya van a recuperar la patria, van a cambiar. Son lo mismo de lo mismo. Voy a decir una frase dura, que me va a perdonar. Son la misma M, pero con diferente presentación. Entonces, cuando Pampa Energía compra la totalidad de las acciones de OCP S.A., eso, y hacía ver, ¿no?, que la renovación era inminente, entonces esa compra era para asegurarse la licitación, más o menos, puede ser. Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Me estoy inventando cifras, claro. Pero pongamos que compró los derechos de las otras empresas en unos 30 millones de dólares. Pero sacó de utilidad 154. Todos los otros le vendieron, dijeron, ve si puedes hacer algo, por lo menos, aunque sea para lo que sea. Nosotros ya hicimos un pingüe negocio en el Ecuador con el oleoducto. Ya, correcto. 23 millones. 23 millones, estos 23, pero ganaron 154. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.